Kong es una distopia. La ciudad-estado es uno de los mercados inmobiliarios más caros del mundo. Aquí, un sarcófago miniatura lleno de chinches puede llegar a costar hasta $300, razón por la cual la ciudad se ha ganado el infame título de ser la ciudad más distópica del mundo. Hoy, Hong Kong, ¿una distopia? Desde microapartamentos multimillonarios hasta las infames casas sarcófago en las que miles de residentes a duras penas sobreviven hacinados en espacios de menos de 1 metro cuadrado entre calor, humedad, pestes y olores corporales de todo tipo, Hong Kong se ha convertido en una de las ciudades más caras, desiguales e inaccesibles del mundo, razón por la cual decenas y decenas de influencers en esta plataforma aseguran que es la ciudad más distópica del mundo. ¿Es realmente cierto esto? De acuerdo a la definición de diccionario, una distopia es una representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación, o sea, un futuro muy jodido. Es así como podríamos describir una sociedad en la que la política pública está diseñada enteramente desde la codicia por unas cuantas familias poderosas de oligarcas que se beneficien de manera inconmensurable de que la ciudad se mantenga lo más cara posible. Probablemente. En los últimos años, el problema de la inaccesibilidad a la vivienda no ha hecho más que exacerbarse, y Hong Kong se ha convertido en el ejemplo más visible de lo que el capitalismo cleptocrático desmedido puede llegar a hacerle a una sociedad si se deja correr por la mano misteriosa del mercado, haciendo que la ciudad parezca a simple vista una copia 1 a 1 de todas esas sociedades distópicas del cyberpunk. Por lo que, haciendo uso de ese tan característico rigor periodístico y dedicación que definen a este canal, fui a Hong Kong a comprobar si realmente la ciudad es tan terrible como las redes sociales la hacen parecer. Y lo que vi fue brutal. Estas son las escaleras para subir al tercer piso. Tiene una pinta horrible este lugar. Vamos a pasar al primer piso, a ver qué encontramos por acá. Y aquí es donde tenemos nuestra habitación, que está bastante sketchy. Hong Kong cuenta con uno de los mercados de propiedades más absurdamente inflados y caros del mundo, y una política de vivienda pública que parece no tener intención alguna de que esto cambie en el futuro, ya que este problema existe únicamente para beneficiar y enriquecer de manera grotesca a tan solo 4 familias de oligarcas que, como dinastías, controlan por medio de sus distintos consorcios y oligopolios toda la política pública de Hong Kong. Y como se podrán imaginar, no tienen precisamente el bienestar de las personas en mente al momento de tomar decisiones. Y mucho menos si eso implica que vayan a perder dinero. Esto se debe a que después de que Hong Kong pasara de manos inglesas a manos chinas en 1997, el modelo de desarrollo se convirtió en uno dedicado a mantener al capital contento. Esto se logró por medio de bajas regulaciones y principalmente bajos impuestos. Sin embargo, no recortaron el gasto público. El gasto público se mantuvo igual. Entonces ahí ya tienes un problema de déficit presupuestario. Y la manera brillante que encontraron para lograr que las cuentas salieran fue por medio de la venta de tierra, de la cual, dicho sea de paso, no hay mucha porque Hong Kong es esencialmente una isla. Por lo que es de principal interés tanto para el gobierno de Hong Kong, pero más importante aún, para las familias Kwok, Lee, Lee y Cheng, que son los 4 oligarcas que se repartieron todo el territorio de Hong Kong, que el precio de la vivienda se mantenga lo más caro e inflado posible, ya que cualquier retroceso en precios implicaría pérdidas billonarias. Así es, son literalmente 4 familias las que deciden el presente y futuro de Hong Kong. Y como pueden imaginar, un mercado inmobiliario absurdamente inflado se traduce en costos de vida más elevados, afectando el precio de prácticamente todo, pues mientras la vida ocurra en un espacio y este espacio se venda bajo primas tipo diamante, naturalmente el costo de ellos se traslada a los precios que pagan los consumidores por prácticamente cualquier bien de consumo. Por lo que decidí intentar gastar 100 pesos mexicanos en Hong Kong y ver cuánto se puede comprar con ello. Y les voy avisando, no mucho. 100 pesos mexicanos equivalen a $45 de Hong Kong. ¿Y cuánto nos rinden 100 pesos mexicanos, que son $45 de Hong Kong, en un 7-Eleven de esta tan cara ciudad? Acompáñenme. Amigos, la cosa está así, no tenemos casi batería y tenemos muy poca memoria, así que tenemos que darnos prisa. Necesita sí o sí una coquita. Yo creo que vamos a optar por uno de estos sandwichitos que se ven bastante bien. Vamos a ir por el de 23. Yo creo que voy a terminar comprándome un barra Mars. Una barra Mars. Porque el crunch la verdad que no es tan interesante. $48, nos pasamos por unos $4 de Hong Kong.
nada más en esto se nos fueron casi 100 pesos. Para entender cómo una pequeña isla se convirtió en la peor de las distopias capitalistas ultraniberales del mundo, hay que entender un poco de la historia de Hong Kong. Nuestra historia comienza en 1841 durante la Primera Guerra del Opio, cuando el principal cártel de ese entonces, el Reino Unido, hizo un Rule Britannia en la isla de Hong Kong y años después obligaría a la dinastía Qing a darle un montón de territorio por 99 años. Como literalmente Reino Unido robó esas tierras, poco le importó quién le pertenecían antes y se hizo de la propiedad de literalmente cada metro cuadrado del territorio que luego arrendaría a desarrolladores. De esta forma consiguieron sacar dinero de la venta de tierra sin perder el control de dicha tierra, y eso se convirtió en un glitch de dinero infinito en la isla. Durante los 70s, la manufactura en Hong Kong creció a pasos ultra acelerados. Dicho crecimiento fue en parte propiciado por las enormes olas migratorias que huían de la revolución cultural de Mao Zedong y de la pobreza generalizada de la China continental, lo cual proveyó a la isla de un flujo casi infinito de mano de obra barata. En los 80s, China empezaría un proceso de reforma y apertura, y es ese momento en el que la manufactura pasa de Hong Kong a la provincia de Guangzhou, que es la región del delta del Pearl, de ahí donde está Shenzhen y Guangdong y todo eso. Y para compensar, la isla decidió retransformarse, reinventarse más de un paraíso de la manufactura a un paraíso desregulado neoliberal que pronto logró atraer al sector financiero, que, felices de encontrar una tierra de bajas regulaciones y bajos impuestos, decidieron mover sus headquarters a Hong Kong. Para los 90s, miles de compañías multinacionales tenían sus oficinas en la isla, pero como todo buen plazo siempre llega el día de la fecha final, y en 1997 Reino Unido cedería el control de Hong Kong a China tras los 99 años de aquel robo descarado de tierra. En ese entonces la situación era terriblemente incierta y habían sospechas de que iban a haber expropiaciones masivas, por lo que el capital empezaba a querer huir, lo que derivó en una serie de crisis económicas y, sorprendentemente, o tal vez quizá no, China al final no hizo tal cosa y en su lugar mantuvo la autonomía de la isla casi intacta al principio, y en vez de desmantelar dicho sistema de venta de tierras colonial, decidieron mantenerlo y recargarlo. Esto debido a que, a fin de evitar mayor escape de capital, las autoridades decidieron reducir los impuestos aún más, pero sin sacrificar el gasto. Por lo que dicho sistema de extracción de dinero por medio de venta de tierras se convirtió en la principal fuente de ingresos para el gobierno. Es durante esta transición y este proceso que las únicas familias que podían permitirse comprar tierra aprovecharon para hacerse de enormes terrenos y hacer fortunas con los desarrollos que ahí se hacían. Pero para que este modelo pueda sostenerse, el precio de la tierra debe mantenerse lo más absurdamente inflado posible, lo cual inhibe cualquier tipo de interés de estas élites de que la vivienda sea más asequible. Y eso a pesar de que Hong Kong tiene ya uno de los sistemas de vivienda pública más grandes del mundo. Esta cleptocracia ha llevado a hacer de Hong Kong un lugar donde mucha gente vive bien, pero mucha otra gente también vive increíblemente mal, al grado que se ha convertido en el lugar más desigual de la Tierra según algunos índices. Lo saqué de ChatGPT, así que básicamente trust me, bro. Dato curioso, México es el segundo lugar en desigualdad. Esto de habitación hacinada de mala calidad no es nada nuevo en la historia de Hong Kong. Desde la era colonial ya existían numerosas favelas malolientes llenas de inmigrantes, ratas y excremento. Después de todo, eso era la civilización en la era victoriana. Londres no era nada mejor. Pero esto tomaría un giro tan extremo que el día de hoy es literalmente objeto de estudio. Y una de las principales favelas de Hong Kong de antes de 1997, y el ejemplo más épico de esto, es la ciudad amurallada de Kowloon. Imagina una favela latinoamericana promedio y ahora agrégale 15 pisos y un montón de aires acondicionados y cables y tuberías y ratas y cucarachas y triadas y gangs y dentistas y todo tipo de servicios imaginables, y tienes la ciudad amurallada de Kowloon. Se trata de una ciudad que empezó a crecer orgánicamente a raíz del crimen, ya que se encontraba en un lugar que era como una zona de jurisdicción borrosa. Técnicamente el terreno le pertenecía a China continental, entonces si tú cometías un crimen en Hong Kong podías huir a la ciudad amurallada de Kowloon y las autoridades técnicamente no tenían permitido pasar a atraparte, por lo que pues se convirtió como que un loop infinito de criminales viven ahí, roban en Hong Kong y regresan a la ciudad para tener impunidad, y eso pues no atrae exactamente a las mejores personas, como podrán imaginar. Debido a esto, la ciudad empezó a crecer orgánicamente a raíz de este crimen e ilegalidad, pues se encontraba en un terreno amurallado con una situación jurídica extraña que impedía
impedía a las autoridades de Hong Kong ingresar y hacer todo tipo de acciones o arrestos o demoliciones o lo que sea. Imagina que este lugar es tan denso que en promedio viven poco más de 2 personas por cada metro cuadrado a lo largo y ancho de múltiples laberintos, pasadizos, tuberías, cablerías eléctricas, aires acondicionados goteando y todo tipo de agua de condensación, olores y demás. La ciudad amurallada, que de amurallada ya no tenía nada, se convirtió en un organismo vivo. En ella coexistían desde gángsters, drogadictos, chulos y prostitutas y demás triadas del crimen organizado, hasta familias, escuelas, iglesias, clínicas y hasta fábricas. La ciudad era un organismo vivo, relativamente autosuficiente en cuanto a agua, electricidad, gobernanza e incluso, believe it or not, seguridad, aunque de la forma más distópica e improvisada posible. A pesar de sonar como algo muy romántico aquello de la autosostenibilidad circular de las comunidades urbanas de alta concentración y densidad, la realidad es que la calidad del aire era terrible, los incendios comunes y las plagas y pestes, la fauna local. Por lo que el 23 de marzo de 1993 se iniciarían los trabajos de demolición de Kowloon y con ella la forma más visible de pobreza y inequidad económica de la ciudad. Pero el que Kowloon haya caído no quiere decir que dicha pobreza haya simplemente desaparecido. Solo se transformó, ya que una vez demolida la ciudad, la nueva forma de precariedad tomaría forma de apartamentos subdivididos ilegalmente en unidades más pequeñas. Debido a lo increíblemente cara que es la vivienda en Hong Kong, si por alguna razón del destino ya eras propietario de viviendas desde antes y ahora que los precios subieron a niveles exorbitantemente altos, te resultaba increíblemente lucrativo dividir ese departamento en microunidades más pequeñas y rentarlas por una muy buena suma. Así, un apartamento de, digamos, 3 habitaciones con las remodelaciones correctas se podía convertir en un nano condominio de 3 departamentos tipo estudio. Pero si lo que realmente quieres es poner a trabajar ese dinero y que cada centímetro cúbico de tu propiedad esté generando y que eso de la ética y la moral no es algo que te importe mucho que digamos, lo que puedes hacer es dividir cada habitación en 4, 6, 8 o más sarcófagos y así multiplicar incluso 6 veces más los ingresos que podrías sacar de tu propiedad. Y si digamos que tienes tantas de estas unidades que además te fueron heredadas y que te importa muy poco lo que pase dentro de ellas siempre y cuando produzcan, entonces tienes vivienda increíblemente precaria, llena de plagas, pestes, enfermedades, adicciones y crimen, o sea, Kowloon City 2.0. Porque si bien la ciudad fue demolida, las fuerzas que le hicieron posible aún existen. Y un ejemplo un poco más light y accesible lo podemos ver en este edificio ubicado en el corazón de la ciudad llamado Chongqing Mansions. Por cierto, Chongqing es cantonés para Chongqing, que es la ciudad donde vivo, casualmente. Chongqing Mansion en Hong Kong es un edificio que en el imaginario colectivo es un lugar decadente, directo descendiente de la ciudad amurallada de Kowloon. Chongqing Mansion en realidad empezó como un condominio de lujo construido por un empresario chino-filipino llamado Jamie Chua Tianpo en 1961. Era efectivamente un edificio de lujo. Tan solo una década después, en los 70s, ya se encontraba dilapidado, por lo que pronto se hizo un centro de atracción para turistas que viajaban en la ruta hippie y que se empezaban a quedar en los hostales que empezaron a aparecer en las unidades de departamentos que pues anteriormente se suponía iban a ser residenciales. Tras el fin de la guerra de Vietnam, el flujo de GIs y hippies gringos se detuvo, por lo que la Chongqing Mansion empezó a atraer a un público distinto. Se trataba de inmigrantes de Asia del Sur como India y Pakistán, años más recientes de numerosos países de África como Ghana, Sierra Leona o Nigeria. Si bien los inmigrantes que llegan a este edificio ya no son de China continental como era el caso de la ciudad amurallada de Kowloon, las fuerzas son las mismas. Es la búsqueda de una oportunidad y Chongqing Mansion se ha descrito como un hub de la globalización de bajo nivel en ese sentido. Verán, la globalización se puede dividir en alto nivel y bajo nivel. La globalización alta es a nivel de empresas, de transnacionales que se instalan en otro país, que hacen un deal con una fábrica. Esa es la globalización nice. Luego está la globalización de bajo nivel. Ahí es cuando tenemos a, por ejemplo, el inmigrante senegalés que manda teléfonos chinos a través de Hong Kong. Este tipo de exportadores encuentran su hub aquí en Chongqing Mansion. Esto implica un flujo constante tanto de personas como de mercancía, que a veces es legal y a veces es ilegal. Todo tipo de cosas pueden pasar en este lugar.
es aquí en Chungking Mansion, donde podemos ver una versión un poco más light de este fenómeno de subdividir departamentos y hacer que sean otra cosa para la que fueron diseñados. En este caso lo vemos mucho en los hostales, que vaya, si alguna vez se han quedado en un hostal de Hong Kong, mis respetos, porque operan bajo el mismo principio de invertir lo mínimo posible y extraer cada dólar posible de cada centímetro cúbico de cada unidad de departamentos. Pero en lugar de ser un hostal sarcófago, es un hostal para backpackers, para turistas, ajá. Y para mostrarles que no estoy para nada exagerando y haciendo gala de ese compromiso con la verdad que tiene este canal, decidí pasar una noche en uno de estos hostales y oh God, oh Jesus, es un milagro que no me dio enfermedad de Chagas o alguna sepsis por picadura de chinche. Es sorprendente que un hostal tan relativamente, ¿cómo decirlo? Un hostal promedio no suele costar tanto la noche. O sea, para hacer un hostal, este hostal era bastante caro y que a pesar de este precio relativamente alto para un hostal, sea tan asqueroso y dilapidado. Casi accidentalmente creo que hemos encontrado el campamento de los homeless aquí en Hong Kong, justo al lado de un restaurante hiper fresón, y hay gente viviendo en la calle. Esto nos dice algo. Puro Jalisco representando hasta puro Hong Kong. Para allá es a donde vamos, para Chungking Mansion, que no sé, te da la sensación de que este tal vez no es el mejor lugar para quedarse, no es el lugar más seguro. Vamos a adentrarnos. El lugar donde vamos está en el tercer piso, pero podemos tomar las escaleras y eso es lo que vamos a hacer hoy. Este lugar, como pueden escuchar, es conocido por su gran cantidad de comida hindú. Hay restaurantes de comida hindú por todos lados. Esto es algo que puedes hacer por poco dinero aquí en Hong Kong. Puedes comprar algo de piratería, puedes probablemente hacer cosas pues bastante ilícitas. Esto es como donde están las minorías vendiendo su comida. Y hay pues un poco de todo. Sí está bastante sketchy. Yo creo que si quisiera conseguir aquí tranquilamente podría conseguir. Tiene una pinta horrible este lugar. Se ve que pues por aquí no es. Por aquí no es. Vámonos por acá. Antes de que nos asalten o algo. Esto ya es modo exploración urbana. Como pueden ver, pues hay latas de cerveza por todos lados, cigarrillos tirados por el piso, todo muy sucio. Y este es apenas el primer piso. Vamos a ver si podemos abrir las puertas por acá. Sí podemos. Vamos a pasar al primer piso. A ver qué encontramos por acá. Locales abandonados. Locales cerrados. Ya están cerrando aquí el negocio. Parece ser que no hay mucho sucediendo por acá. Pues en el segundo piso no había más que un restaurante de comida del Punjab abierto. Están bien pesadas estas puertas. No había más que un restaurante de comida del Punjab. ¿Qué es esto? ¿Sangre? Dios, qué pinta tan horrible tiene este edificio. Y aquí, en este lugar es donde me voy a estar quedando. Gente, si voy a morir en Hong Kong va a ser aquí y estos van a ser mis últimos videos. Aquí hay una puerta. Vamos a ver hacia dónde llega. Y hemos llegado al hotel. Aquí hay un hotel y tiene un olor bastante peculiar. Tenemos que mantener silencio hasta encontrar el que es nuestro hotel, nuestra habitación. Pero ¿dónde está? Esa es la pregunta. Mira, aquí pueden ver que están anunciados diversos hostales, pero creo que no es aquí. Creo que hemos entrado en la puerta equivocada. Bueno, como pueden ver, la clave es ir a estos elevadores. Es aquí en el tercer piso donde están todos los hostales. Pero yo creo que entendemos dos cosas bien diferentes aquí y en Occidente por hostal, porque no parece el tipo de lugar donde habrían hostales. Parece más como hoteles de mala muerte que se hacen llamar hostal, que es algo bien diferente a lo que yo estoy acostumbrada. Bajito porque está pues bastante chiquito, entonces todo lo que digo se escucha. Y aquí es donde tenemos nuestra habitación, que está, oh God, está bastante sketchy. Vamos a entrar y esperemos que no haya algo que me arrepiento de ver. Primero
que nada, me recibió un señor que antes de siquiera darme una habitación, ya estaba obligándome a dejar una review de 5 estrellas, todo para que terminara cambiándome de cuarto literalmente a la segunda noche. El segundo cuarto era mucho peor porque el primero era un cuarto pequeño, tenía una litera a un lado, una litera al otro lado y un nanobaño y ya. Era mixto, era caro, pero era limpio y decente. La segunda habitación, no puedo decir lo mismo. El dormitorio se suponía era mixto y habían 2 grandes sets de literas, luego habían 3 catres en el piso y en uno de estos catres había un africano activamente viendo no por y pegándole bien duro al ganso debajo de las sábanas. Dato curioso, habían varias chicas dentro. Decidí que ni en pedo me iba a cambiar de ropa ahí o usar los baños o usar cualquier cosa en ese lugar más allá del espacio que tenía en la litera, por lo que decidí cubrirme de ropa impermeable, así como si fuera de estos empleados de salud durante tiempos de COVID, para literalmente cubrir cada centímetro cuadrado de mi cuerpo con la esperanza de hacerle el trabajo un poco más difícil a las chinches que seguramente habitaban en ese colchón. Afortunadamente esta estrategia me funcionó, no salí con picaduras. Vi que otros youtubers fueron a esos hostales y casi que les dio enfermedad de chagas de nada más por ir ahí. Afortunadamente nada me picó, pero de puro milagro. No dejé mis cosas por un segundo, o sea, ni soñando quise dejar mis cosas ahí. Todo el tiempo estuve cargando con mis cosas. No, una experiencia terrible. Y luego aparte por lo que pagas ahí en Hong Kong es como que, dude, esto en Tailandia me estaría comprando un palacio. No, y luego por lo que pagas, o sea, con lo que pagas una noche en un hostal en Hong Kong lleno de chinches, en Chiang Mai estarías quedándote en un palacio. O sea, no, terrible, no lo recomiendo. Y ojo, esta es la versión fancy de los departamentos sarcófago, en donde los residentes más pobres de Hong Kong se ven hacinados entre humedad, chinches y olores. Y esto me recordó mucho al proceso de creación de favelas en América Latina. El proceso suele ser así: ciudades atraen trabajadores rurales que al no tener dónde quedarse ni recursos para construir en lugares legales, terminan en lotes de dudosa propiedad legal. Debido a esta ambigüedad legal, pues logran mantenerse ahí hasta que terminan convirtiéndose en ciudades enteras. Y algo así es lo que está sucediendo en Hong Kong, pero de una manera muy interesante, porque estas favelas no aparecen en las montañas o en las afueras de la ciudad, sino que aparecen dentro de edificios de departamentos en estas subdivisiones que les contaba. Mientras exista un edificio de departamentos, bien podría ser enteramente una favela por dentro y no te enterarías. Y eso también ha hecho que visibilizar este problema sea tan difícil, porque al ser ilegales no es como que las personas que viven en ellos tengan muchas intenciones de que su problema sea, digamos, visible al grado que las hagan ilegales y luego ya no tengan dónde quedarse, o que por estar de ruidosos los saquen de su unidad. Y también pues a las autoridades no les conviene que salga que la ciudad está llena de estas ciudades sarcófago, pues hace quedar malas las autoridades. Entonces lo que parece ser que funciona es un extraño status quo en el que nadie hace nada. Y ya ni hablar de temas un poco más técnicos de la arquitectura, como tiene drenaje, seguridad, calidad de materiales, propiedades retardantes de fuego, quién sabe. Estas cosas están construidas no con la intención de, digamos, proveer vivienda de calidad, aunque sea chica. No es el caso. Se trata de maximizar recursos y que una propiedad pueda generar el mayor, digamos, pues la típica, ¿no? De la mayor cantidad de retorno posible con la menor inversión posible. Y tal vez eso se puede aplicar para negocios, pero en vivienda esto simplemente termina mal. Como arquitecta me gusta pensar que la solución del problema está más bien en los materiales y la tecnología y el diseño, y que estos sarcófagos habitacionales podrían ser dignos, más seguros y más higiénicos con tan solo usar mejores materiales y planificar mejor la estructura detrás de cada edificio, y que no por ser una habitación miniatura tenga que ser indigna. Un ejemplo son, por ejemplo, las cápsulas. Más allá de su genial ambientación y diseño lumínico, cuentan con características esenciales para este tipo de nanovivienda, como es ventilación mecánica, aire acondicionado, climatización, cajas fuertes y demás amenidades que seguramente harían la vida mejor a los residentes de Hong Kong. Y
Verán, no soy la primera en pensar así. Incluso antes de las cápsulas, en el pasado ya existían propuestas de nanovivienda modular que además contaban con la característica de que pueden simplemente moverse y apilarse por medio de grúas en estructuras de acero económicas que parecen más bien un estacionamiento glorificado, haciendo de la vivienda algo súper accesible incluso en lugares con poca disponibilidad de tierra. Todas propuestas hasta ahora meramente teóricas, pero si quieres que haga un diseño así, dale like, comparte este video que llegue a 1 trillón de personas y así tener los recursos para desarrollar casas portátiles. Anuncio de lado, la triste realidad es que estos desarrollos son ilegales, es decir, todas estas remodelaciones nunca fueron aprobadas por ningún comité, ni ningún departamento de obras públicas, ni nada, por lo que no existen en ningún registro, y por ello no solo no existe razón alguna para que los dueños de estas unidades mejoren la calidad de su vivienda, sino que además tampoco existe para que los residentes o los desarrolladores intenten con diseños innovadores. No existe ninguna razón real por la que los dueños de estas unidades mejoren la calidad de vida de sus residentes, o que las desarrolladoras intenten probar con diseños innovadores que aseguren la asequibilidad de la vivienda. Esta ilegalidad convierte este problema en algo que debe ser escondido a la vista pública. Por lo general, no hay una verdadera razón de peso que haga que las autoridades intenten remediar esta situación de manera agresiva, pues resulta más fácil dejar que las cosas simplemente sigan su curso. Y si hay algo que podemos aprender de Hong Kong, es que en su forma más extrema nos enseña el futuro de las favelas en las grandes ciudades, que van a estar más bien concentradas en edificios de departamentos, pues conforme nuestras ciudades se hacen cada vez más y más densas, parece ser que Hong Kong es un reflejo del futuro al que nos estamos acercando en prácticamente todas las áreas urbanas de América Latina. Algo que incluso ya es bastante bien documentado en lugares como Seúl y los nano apartamentos como los Goshitel, que de hecho tengo un video al respecto, o por ejemplo los micro apartamentos de Nueva York. Aunque, como bien me lo hizo saber una amiga que vive ahí en Hong Kong, un saludo a Karen, no todos en Hong Kong viven como ratas hacinadas en espacios ilegales. Para quienes logran percibir más que el mínimo, la vida en realidad no es mala en la ciudad. Todo esto me ha estado haciendo preguntarme la misma cosa una y otra vez, y es, pudiendo vivir en espacios infinitamente mejores y más amplios y más accesibles en China continental, ¿por qué tantas miles y millones de personas deciden vivir hacinados como sardinas en Hong Kong? Bastaría con cruzar el tren, ir a Shenzhen y tener un apartamento literalmente 5 veces más grande que lo que podrías tener en Hong Kong por el mismo dinero. Entonces, ¿por qué? Y afortunadamente para mi video, pero desafortunadamente para mi motocicleta, China me dio a mí la respuesta. Tal vez no se alcance a ver, pero en este papel dice que el windshield que le puse a mi motocicleta era una instalación ilegal, por lo que ¿saben qué hicieron? Llegaron con una motosierra, cortaron todos mis espejos retrovisores y mi windshield y simplemente me dejaron esta nota diciéndome que era ilegal y que tenían que hacerlo. Ahora, esto es simplemente con un scooter. Pueden llegar y cortarlo y destruirlo y nada pasa nada porque ellos tienen el poder. Ahora imagina, por ejemplo, con un negocio, con una propiedad, con una cuenta de banco que no te dejan sacar el dinero, con un sistema educativo bastante cuestionable, con todo tipo de situaciones en la que el sistema te termina mordiendo el culo. Todas situaciones que en algún momento alguien ha tenido que enfrentar aquí, y que decir que les dejó con mal sabor de boca es ponerlo en palabras suaves. Por lo que para muchas personas de China continental es simplemente mejor ir y soportar un tiempo en Hong Kong, pero vivir en una sociedad en la que no están directamente siendo destrozados por sus autoridades, en el que el sistema educativo es igual para todas las personas y en el que tal vez puedan tener un futuro en el que tal vez no podrían tener o que no se ven teniendo en China continental. En China tienen este saying, este proverbio que dicen que las personas son como puerros. Cuando el gobierno necesita dinero, va y corta los puerros. Cuando vuelven a crecer, los corta otra vez. Y eso es más o menos algo que en algún punto prácticamente cualquier chino ha experimentado al menos una vez. Y en algunos casos muchas veces. Y en algunos casos con cosas muy delicadas que te dejan con no otra opción que decir, fuck it, me voy a Hong Kong. Y tampoco es como que Hong Kong no está haciendo nada para intentar remediar la situación, ya que, como mencioné anteriormente, la ciudad tiene uno de los sistemas de vivienda pública más grandes del mundo. A pesar de esto, todavía tiene este problema, por lo que la situación es mucho más compleja que simplemente tener buenos deseos y decir quiero arreglar el problema, porque claramente están intentando y aún así los esfuerzos no son suficientes. Y respondiendo a la pregunta original de este video, ¿es acaso Hong Kong una distopia? Realmente parece ser que todo depende de cuánto dinero tengas en tu tarjeta.